tiempo se levantarán muchas doctrinas falsas. Dice la Biblia en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo la mente cauterizada, la conciencia, prohibirán casarse y abstenerse de alimentos que Dios creó para que con su gracia participen los creyentes y los que han conocido la verdad. Podemos darnos cuenta que la Biblia está hablando precisamente de los postreros tiempos. Está hablando el apóstol Pablo a Timoteo de algunos acontecimientos que ocurrirían para estos tiempos. Y una de las cosas en las que siempre ha tratado Satanás de hacer es distorsionar la verdad y que la gente no crea a una verdad auténtica, sino que la crea de una manera distorsionada, porque en la medida que esta verdad distorsionada no sea realidad en la vida de una persona, esta persona se va a perder, porque no hay mentiras a medias ni enseñanzas a medias. Hay que tener una enseñanza plena. Satanás, siempre que el Señor lo reprenda, ha levantado doctrinas falsas y ya ha levantado tantos movimientos y organizaciones para tratar de confundir a la gente. Hay una doctrina que niega flagrantemente la deidad del Señor y no lo llama el Hijo de Dios, sino lo llama como un ángel, para negar la existencia del Señor como Salvador. Esta doctrina está llevando a miles y millones de personas al infierno, porque la Biblia dice que el que no cree en Jesús no tiene vida eterna. Esa es una doctrina, pero últimamente se ha levantado un movimiento. En estos últimos 20 años ha tomado mucha fuerza, sobre todo en la costa y muchas regiones de Colombia, donde ha comenzado a negar al Padre, donde ha comenzado a decir que no se puede llamar de esta manera, sino que todos se llamen en el nombre de Jesús. Y ya ha abarcado tantos sitios y tantas zonas, ha engañado a tanta gente. Y en el día de hoy, miles y miles se están yendo al infierno. Cuando el Señor vino a la tierra, quiso dejar en claro que el Padre es la esencia juntamente con Él. Y para eso se mostró a la tierra. No es que sean tres con una esencia, sino tres en una sola esencia, en una realidad. Por eso Jesús se mostró y dijo: yo soy la imagen del Dios invisible, como cuando se hace una grabación y aquella grabación se muestra en la persona. Precisamente eso era lo que estaba haciendo Jesús. Es un mensaje del cielo, del Dios encarnado a esta tierra llamado Padre. Pero la Biblia dice que cuando Jesús llega a esta tierra, se encuentra con gente incrédula, se encuentra con gente que no entendía, que no comprendía. Y esto lo ha venido aprovechando Satanás para que la gente no crea en Dios como el Padre nuestro, que no crea en Dios como el Padre de Jesús. Y han tratado de negar toda eficacia de ella. Por eso el Señor, cuando comenzó a hablar, una de las enseñanzas claras que quiso dejar era que el Padre efectivamente le había enviado. Y por eso comenzó a hablar tan contundentemente acerca del Padre, que dijo que cualquiera que no cree en Él no tiene vida eterna. Mira, es tan importante la doctrina y la fe en el Dios Padre, que cualquiera persona que no crea en Dios Padre como el Papá o como el Dios eterno o como el Padre de Jesucristo, que no cree en esta manera, esas personas se van a ir al infierno. ¿Dónde está en la Biblia, pastor? Aquí está. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, y el que cree a mi palabra y cree al que me envió, ¿qué sigue diciendo el resto? El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, tiempo presente, tiene vida eterna, y dice: no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así que el que no cree en el Padre no tiene vida eterna. El que no cree que
cielo por Dios el Padre no tiene vida eterna. Así que mire, esto es tan serio que la vida eterna no consiste en una profesión de fe que yo haga en el momento. La vida eterna consiste en la continuidad, porque yo desde el momento que creo en Jesús como mi Salvador, Dios el Padre ha hecho un trabajo y ese trabajo en mí se convierte en vida eterna desde el instante en que yo creo. Por eso la salvación no consiste en un momento de confesión. La salvación consiste en la vida eterna, que en el momento en que usted cree ya tiene que ir caminando, y la permanencia en ella en la tierra es la que dará la entrada finalmente al reino de los cielos. Aleluya. Por eso el Señor fue muy claro. Hay que oír y ya hay que creer. Hay que oír y hay que creer. Porque si no se oye y no se cree, no hay vida eterna. Así que la vida eterna es una realidad presente. La vida eterna es una realidad presente. Ustedes y yo, los que hemos creído en Jesucristo, que tiene un Padre que lo envió a esta tierra, tenemos tiempo presente, vida eterna. Y eso fue lo que el Señor trató de explicar. Por eso, cuando aquí comenzó a hablar con los judíos, dijo: muchas cosas tengo que decir y escuchar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Es decir, que los juicios un día se van a ver. Estaba hablando del juicio que va a haber ante el trono blanco en Apocalipsis capítulo 20 verso 4. Estaba diciendo que lo que allí se va a hablar es verdad, y que el Dios verdadero un día va a sacar a la luz todo lo que en esta tierra ha ocurrido desde el principio, y va a traer a colación cada comportamiento de la gente, porque Dios es verdad. Y las cosas que hay aquí en la tierra, la única verdad central, la única verdad real se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa es la verdad que existe en la tierra. Hay otras clases de verdades que han sido camufladas, pero la verdad que me lleva a mí a la vida eterna es la fe en Cristo Jesús y creer que ha sido enviado por Dios el Padre. Esta es la manera, no hay otra. Pueden inventar lo que sea, pero es lo que está en la Biblia. Por eso el Señor le dijo a los judíos: muchas cosas tengo que decir, pero el que me envió es verdadero, y yo he oído de él, y esto hablo al mundo. Así que Jesús, cuando vino a esta tierra, vino con una información del cielo que nunca se lo dio a los profetas en el Antiguo Testamento, que nunca se lo dio a los reyes. Habló del Mesías en Isaías 53, pero nunca habló con la claridad con la que llegó a Jesús a mostrar. Por eso Jesús dijo en el 1:18: no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Yo que he venido de Dios lo he mostrado y lo he dado a conocer. Y por eso dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. No es que fuera el mismo, sino que eran parecidos. Cuando yo he visto al Padre, dice, yo he visto al Padre y el Padre es igual que mí, de manera que el que ve al Padre me ve a mí. Santo es el Señor. ¿Qué enredo pueden haber en estas cosas? Porque Él dijo: yo soy la imagen del Dios invisible. Él es espíritu y nunca se ha visto y nunca se verá. Habrá declaraciones cuando tenemos la presencia, pero eso algún día se verá claramente. Pero en el momento hay que creer como está escrito. ¿Vive o no vive? La Biblia dice que cuando Juan sube al cielo, Apocalipsis capítulo 4, que el Dios Padre le dice: ven acá, y él sube, dice: ven acá, en el 4:1 sube, y desde ese instante comienza a tener una revelación impresionante. Ahí en el Apocalipsis, cuando comienza a ver el aspecto del Dios Padre, y él le dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante estaba en la presencia allá en el cielo, y dice: y vio en el trono el 2:1 sentado, y el aspecto, miren que no describe un aspecto físico, porque no puede contar físicamente, porque Dios el Padre es espíritu. Y dice
allí que comienza a describir en el 3, dice el 4, y el aspecto, o sea, la parte física, lo que se podía ver, lo que se podía analizar con la mirada. Dice, el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, de cornalina, y había alrededor del trono un arcoíris semejante en aspecto a la esmeralda. Impresionante lo que ahí se describe. La imagen del Padre. Por eso es que cuando Jesús se vaya a sentar en el trono, se sienta en el trono del Padre, porque ahí está el destello de la gloria de Dios, la imagen viva de la sustancia. Por eso no son tres, es un solo Dios, pero de esta manera se tiene que creer. Y eso era lo que estaba diciendo Jesús. Así que cuando nosotros estamos en el cielo, estemos en la presencia de Dios, vamos a ver el rostro de Jesús, porque usted ve que aquí en el 4:3 se muestra destello de gloria, de grandeza, pero no se muestra un aspecto físico. Y dice el 5, y vi la mano derecha del que estaba sentado en el trono, con un libro por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Miren lo que está describiendo. Esto se llama antropomorfismo. Cuando dice y la mano tendida para dar semejanza de que es un hombre, de que tiene fisonomía de hombre, pero Dios no se le puede describir como un hombre porque Él es espíritu. Santo es el Señor. Grandioso lo que Dios revela en su palabra. Por eso el que no cree en Padre, el que no cree en el Padre está perdiendo su tiempo. Porque Él es el que comienza inicialmente, ni siquiera es el Espíritu Santo el que hace el trabajo en mí. El que hace el trabajo en usted y en mí se llama el Padre, el que envió a Jesús. Él comienza a hacer un trabajo en usted de manera que lo lleva al Señor para que usted le acepte como su Señor. Y al aceptar el señorío del Señor dentro, alguien que es sensible, alguien que es, por así decirlo, tierno, alguien que es hermoso, entra en usted, que se llama el Espíritu Santo. Pero después de haber Dios el Padre tocado su corazón, haber aceptado a Jesús, es que el Espíritu Santo, como algo amoroso, entra en nuestras vidas para hacer el cambio que hoy tenemos. Por eso la Biblia lo describe en una manera tan clara, y dice el 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Más claro, no canta el gallo, como dicen por ahí. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y dice el 46, no que alguno haya visto el Padre, sino aquel que vino de Dios. Dice, ha visto el Padre. Aleluya. Porque Él sí lo puede ver en la esencia espiritual, porque Jesús es Dios. Él sí puede ver la esencia espiritual de Dios el Padre, pero nosotros como seres humanos no tenemos esa capacidad. Y ni siquiera en una revelación desde el cielo Juan el Bautista pudo describir un aspecto físico, porque no lo encontró. Él tenía que mostrar por la palabra revelada lo que vio, lo que oyó, pero no podía pasarse de ahí. Aleluya. Ven ustedes el trabajo que está haciendo el Señor de mostrar al Padre. Y hay un gran conflicto grande. Es que el Padre no le es revelado a todo el mundo. Y ahí está un gran misterio. Por eso no todo el que cree de la manera como hemos creído en la sana doctrina, no todo el mundo tiene esa virtud. Eso lo hace Jesucristo, el Hijo de Dios. Miren lo que dice esta palabra en el 6:65. Y dijo, por eso os he dicho, que ninguno pueda venir a mí si no le fuere dado el Padre.
Por eso os he dicho que ninguno, oiga, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Nadie puede llegar a Jesús si el Padre no le trae. Por eso, también inspirado en el poder del Señor, dijo en Lucas 10:22, mira esta palabra hermosa, dijo: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Dice, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Y ni quién es el Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Así que el Padre es una revelación del cielo. Esto no es para todo el mundo. Esto es para los nacidos, para los llamados de Dios. Esta es una esperanza bienaventurada que una mujer, que un hombre de Dios, que conozca, que entienda el llamado de Dios. Una de las cosas que pasará en su vida es que le será revelado el Padre en su vida, porque el Señor lo dijo, que Él lo revelaba a quien Él quería. Amén. Este es un privilegio de pocos. Por eso Él dijo que seríamos una manada pequeña, un remanente. Porque esto es una revelación del cielo. Todo el mundo no lo puede tener. Hace años he querido una explicación profunda de los teólogos, de los exegetas, que puedan explicar estas cosas del Padre. Y es complicado porque esta clase de temas, de la manera como se está haciendo, no es fácil para transmitirlo. Finalmente, el Señor habló de una palabra mucho más profunda cuando hablaba al Padre en Juan capítulo 17. Y allí comenzó a dar unas revelaciones muy hermosas acerca de lo que era el impacto de Dios en una persona y el propósito que Él quería. Dice el 17:3. Y esta es la vida eterna. Lo que ahorita hablábamos en Juan 5:24. Que te conozcan, dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, que te conozcan a ti. Miren, únicamente en la Biblia se encuentra esta oración sacerdotal. No la hay en ninguna otra parte de la Biblia. Esta es la oración sacerdotal. Y dice, te comienza a explicar el propósito del Señor. Aparte de traernos la vida eterna, el mensaje de salvación, dijo, miren el 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dice el 8, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Aleluya. Y han creído que tú me enviaste. Es lo que dice Juan 5:24. Si alguien no cree que Jesús fue enviado del cielo por el Padre, óigalo claro, no tiene vida eterna. No tiene vida eterna. Por eso, en un enfrentamiento que tuvieron los discípulos, ellos insistieron en que el Salvador negara al Padre. Y dice el 8:54. Respondiendo Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Le conozco y guardo su palabra. Por eso cualquier persona que niega al Padre en la existencia misma de Él, se va al infierno, se condenará su alma, se condenará su vida. Por eso es menester que nosotros tengamos claro que el creer en Dios Padre, como el que envió a Jesús a la tierra, es importante para la vida eterna. Amén. Pongámonos en pie.